Buenos días, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. En esta mañana tenemos la predicación. El título de esta enseñanza es Cristo, sacerdote para siempre. Le repito, el título de esta enseñanza es Cristo, sacerdote para siempre. Y lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 7, versículo del 25 al 28. Este es uno de los versículos más hermosos de las Escrituras, como Juan 3:16. Contienen la esencia del Evangelio, lo que vamos a ver en el día de hoy. La salvación es el tema central de la Biblia. La salvación es de lo que se tratan los siguientes versículos. Y antes de que empecemos, hermanos, quisiera explicarles 3 pactos sobresalientes que Dios hace. Por ejemplo, el pacto de redención. Número 1, el pacto de redención es único, porque este pacto de redención se hizo entre los miembros de la eternidad, allá antes que fuese la fundación del mundo. Este pacto fue antes de que se hicieran los cielos y la tierra. En este pacto, nuestro Señor Jesucristo estuvo de acuerdo que Él iba a hacer la propiciación por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en venir al tiempo de Dios para despertar y capacitar a las personas elegidas que Dios había hecho. Ese es el pacto de redención. Hay otro pacto que es el pacto de obras. Este pacto está hecho entre Dios y el hombre. Este pacto se celebró en el Edén, antes de la caída. Aquí podemos apreciar que Dios le promete a Adán, hermanos, que si él come si él no come del árbol del bien y el mal, él viviría para siempre. Sin embargo, si Adán comía del árbol, él experimentaría muerte, y no solo para él, sino para su descendencia. Y esto es lo que nos afectó a nosotros. Y también hay un pacto que se llama el pacto de gracia. El pacto de gracia comienza en Génesis 3:15 y lo vemos irse desarrollando conforme va a pasar el tiempo. Y hoy en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de ese segundo pacto, hermanos, el pacto de obras. Cómo Adán, al tomar del fruto prohibido, él murió espiritualmente. Y vamos a ir desarrollando todo este tema, hermanos, pero me gustaría que usted entendiera, hermanos, que Adán quedó inhabilitado desde el jardín del Edén por causa del pecado. Entonces, en ese pensamiento, hermanos, vamos a entrar en oración en esta mañana. Bendito Padre Celestial, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Y en esta mañana, Señor, estamos delante de usted. Venimos, Señor, no en méritos propios, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a pedirle, Señor, que usted sea con nosotros. Que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo cuando expongamos su palabra. Que usted abra los ojos del entendimiento para cada uno de mis hermanos. Y en esta mañana, Señor, le damos la gloria y la honra. Gracias por ser nuestro Dios fiel. Gracias por ser nuestro Dios omnipotente, omnisciente, Dios santo, Dios justo. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Y estamos aquí delante de usted, pidiendo que usted hable a su pueblo, Señor. Señor, que no sean mis palabras, sino que sean impactados por tu santa y bendita, poderosa palabra, Señor. En esta hora, Señor, venimos en el nombre de Jesús rogándole, Señor, por los enfermos
en la iglesia. Señor, yo le pido por Sandra, la hija de la hermana Meli, Señor, que usted se manifieste ahí donde esté en el hospital. También le pedimos en esta hora por la hermana Areli, que usted se manifieste en su vida. También le rogamos en esta hora por la hermana Judith, Señor, que usted ponga su mano sanadora en su cuerpo. Seguimos rogando por la mamá del pastor Covarrubias, Señor, que usted le siga dando la sanación que ella necesita. Pedimos por el hermano Filemón también, Señor, que usted le ayude y le fortalezca, Señor. Venimos en el nombre de Jesús, Señor, pidiendo que usted nos ayude en este día, Señor, para hacer su santa y buena voluntad, Señor. Señor, gracias, Señor, porque usted ha proveído en esta semana para cada uno de nosotros. Y en esta mañana estamos aquí agradeciéndole por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Señor, tú nos has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que fuesen los montes y los valles, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por darnos esta salvación y vida eterna. Gracias porque tú te manifiestas en nosotros cada mañana. Señor, aquí estamos delante de usted. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. También pedimos por Juana Orduño Centeno, que Dios le mande la sanación que tiene para ella. El título de esta enseñanza es Cristo sacerdote para siempre. Y yo les decía que encontramos esta enseñanza en Hebreos 7, del 25 al 28. Y así dice la palabra del Señor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecían sacrificios propios para sus pecados, luego por los del pueblo, porque esto es lo que hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, ha hecho perfecto para siempre. Ahora, ya aquí tenemos, hermanos, que nuestro Señor Jesús es Cristo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En esta mañana, hermanos, tenemos 3 puntos. Vamos a ver el poder de la salvación, número 1. Número 2, Jesús es santo, sin pecado y sin mancha. Número 3, Jesús es hecho perfecto para siempre. Vamos a tomar el versículo 25, hermanos. Y el primer punto, hermanos, decíamos que es el poder de la salvación. Dice la palabra del Señor en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar a los que se acercan a Dios. Dice la Biblia de las Américas, por lo cual es poderoso para salvar para quien se acerca por medio de él a Dios. Aquí, hermanos, vamos a ver, hermanos, que esta es una causa por la cual Dios, aquí en este versículo, por lo cual Él es también poderoso para salvar. Él puede también salvar perpetuamente, también puede salvar perpetuamente al que se acerca a Dios. En primer lugar, ¿qué significa que Jesucristo puede salvar perpetuamente? Que Él puede salvar eternamente. Nuestro Señor Jesucristo puede salvar eternamente a aquel que viene en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Veíamos que Dios ha preparado una salvación perfecta. Y esa salvación perfecta es eterna. Nosotros cuando
Cuando usted muera, va a pasar a la presencia del Señor y va a vivir eternamente con Él. El sacerdocio de Jesús no solamente es eterno, sino inalterable. También es ilimitado en su alcance. La salvación, hermanos, es perpetua, es para siempre. Aunque el significado que podemos ver ahorita, hermanos, el carácter es que Dios es completo. Mire, si usted tuviera la Biblia de las Américas, la Biblia nueva versión internacional, este versículo lo traduce así. Vea, en Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que se acercan a Dios. O sea que Él tiene la capacidad para salvar por completo. Hay muchas personas que dicen, bueno, la salvación se pierde. Pero aquí, hermanos, vamos a ver que el sacrificio perfecto en el madero de la cruz, Jesús lo completó perfectamente. Y cuando decimos que Jesús lo completó perfectamente, hermanos, es que la salvación es completa. El creyente no puede añadir nada a esta salvación. La salvación es una obra soberana de Dios, no del hombre. Dios, hermanos, como veíamos en el pacto de redención, hermanos, este pacto, hermanos, se hizo desde antes de la fundación del mundo. Antes que naciera el hombre, Dios, la Trinidad de Dios, hermanos, hicieron este pacto en el cielo. Fíjese, esto debe de provocar en nosotros alabar y bendecir el nombre de Dios, ser agradecidos con Dios, porque desde antes de la fundación del mundo hubo este pacto de redención. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios, hermanos, había escogido a su Hijo como Él iba a venir a esta tierra para hacer propiciación por nuestros pecados. El Espíritu Santo, hermanos, iba a venir al tiempo de Dios. Y vemos, hermanos, cómo Dios se iba a manifestar en ese tiempo. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Dios fue trabajando en nuestras vidas. Ahora, en el pacto de redención, usted no tuvo nada que ver. El hombre no tuvo nada que ver. Este se generó en el cielo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a los elegidos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios preparó sus obras, hermanos, de antemano. Imagínense, todo esto, hermanos, se hizo antes de toda la creación, hermanos. Dios preparó toda esta salvación y la salvación es una obra soberana de Dios, hermanos. Entonces, como creyente yo debo de estar agradecido con Dios por todo lo que Él hace. Dice, por eso, hermanos, puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Ahora, estábamos viendo, hermanos, que el símbolo era importante para el pacto de redención. Dios había escogido y elegido a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a esta tierra a morir para la propiciación de nuestros pecados, para que muriera en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Jesucristo puede salvar eternamente y completamente. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 18. Hebreos, capítulo 2, verso 18. Así dice la palabra del Señor. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrer a los tentados. Hermanos, una y otra vez, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que socorre a los que son tentados. Ahora en Hebreos 7:21 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan
a Dios. Ahora la pregunta que tenemos, hermanos, aquí hay una frase, a los que se acercan a Dios. ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Casi en la mayoría, ya sea creyentes o no creyentes, tienen esta pregunta. ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios? Hay muchas personas que piensan que con un rezo pueden acercarse a Dios. Hay muchas personas que dicen, por una ofrenda que yo haga, puedo acercarme a Dios. Por una buena obra que yo diga o que sea en beneficio de una comunidad, yo me puedo acercar a Dios. Bueno, y la gente, hermanos, ha determinado que ellos se pueden acercar a Dios según como ellos lo conciben. Pero ¿cómo un creyente se puede acercar? ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios? ¿Habrá en las Escrituras algo que diga cómo una persona se puede acercar a Dios? Sí, vamos al Evangelio de Juan 14:6. ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios? Juan 14:6. Yo me lo sé de memoria, pero quiero que usted abra su Biblia ahí, cualquier Biblia que usted tenga, ya sea que sea católico o creyente, abra su Biblia, porque vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Juan 14:6. ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios? Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, entonces Dios ha determinado cuál va a ser el camino para llegar a Dios. Dios ya trazó el camino por el cual usted puede llegar a Dios. ¿Y quién es ese camino? Usted se pregunta en esta mañana. ¿Quién me puede ayudar para llegar a Dios? ¿Quién lo dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Los santos o quién? Dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos llegar a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, si usted observa en Hebreos 7:25, dice que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios? Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede acercarse a Dios porque quedó inhabilitado. ¿Y dónde quedó inhabilitado? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. ¿Se acuerda que estábamos viendo, hermanos, el pacto de obras? En ese pacto, hermanos, el hombre quedó inhabilitado. Vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Desde el 15 se los voy a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Y ve el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios aquí le está diciendo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Ve el verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Aquí Dios está hablando con Adán y le está diciendo, le está hablando acerca de un pacto.
si tú no comes de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y el mal, tú vivirás. Pero si tú comes, vas a morir. Entonces, en esto estaba representando, hermanos, que si él comía, toda la descendencia que venía después de él iba a morir espiritualmente. Ahora, ¿por qué el hombre quedó inhabilitado? Vamos ahí en Génesis 3, verso del 13 en adelante. Vea cómo la serpiente astuta, ella quiso engañar, ella engañó a Eva. Dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ve el versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni tocarás para que no mueras. Eva sabía, hermanos, que si tocaban de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Ahora, ve el versículo 4. La serpiente, hermanos, siempre quiere torcer la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero ¿quién le había dicho a Eva, hermanos, y a Adán, que si tocaba del fruto del árbol iba a morir? Dios. Pero ¿qué dice Satanás? No moriréis. ¿Qué quiere hacer Satanás? Inhabilitar la palabra de Dios. Y ese ha sido su trabajo desde el principio de la fundación del mundo. Él quiere engañar al hombre, quiere torcer las escrituras. Ve el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí, hermanos, Satanás es bien astuto, porque dice, sino que sabe que el día que comas de él, serán tus ojos abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también al marido, el cual comió con ella. ¿Qué les había dicho Dios, hermanos? Que no comieran del fruto de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comieran, ese día morirían. Pues ellos comieron, hermanos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hermanos, cuando ellos comieron, hermanos, murieron. Pero usted dice, pero después sigue hablando. Murieron espiritualmente. En ese momento, hermanos, Adán y Eva mueren espiritualmente, mas no físicamente. Físicamente, hermanos, pasó un tiempo, hermanos, y al tiempo de Dios murieron. En ese momento que ellos tomaron del fruto prohibido, hermanos, entraron la enfermedad, entró el pecado, entraron las enfermedades y entró la muerte espiritual. De ahí que se mueren nuestros familiares, amigos y vecinos y hay enfermos. Ahora la pregunta es, Dios le dijo, ¿morirás?
o Dios le dijo, estarás enfermo. Dios le dijo, morirás, morirás, porque ese es el castigo por el pecado que cometiste. Dios ya le había advertido. ¿Se da cuenta? En Génesis 2:17, ¿qué iba a pasar con él? Y iba a traer consecuencias, porque nosotros estábamos representados en los lomos de Adán. Ahora observe el versículo 8, Génesis 3:6-7, hermanos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes, hermanos, de que tomaran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Pero a partir de tomar del fruto prohibido, hermanos, ¿qué pasó? Entró la naturaleza pecaminosa que hemos heredado todo hombre que viene de Adán. Ahora, Dios nos hizo a su imagen, pero la imagen que había hecho Dios, hermanos, ha quedado desfigurada por el pecado. Adán delante de Dios ya no estaba bien. Ahora ve, hermanos, ellos fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Vea una característica, hermanos, que provoca el pecado. Es algo bien importante. Hermanos, ¿qué pasa cuando una persona anda en pecado? Ve el verso 8. Oyeron la voz de Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? Si antes, hermanos, tenían una comunicación con Dios, ¿por qué se escondieron? Por causa del pecado. Hermanos, esto provocó, hermanos, la causa del pecado. Y ahora, hermanos, podemos ver en el versículo 9, ahora como el hombre siempre le echa la culpa a los demás. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz que estabas en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le enseñó que estabas desnudo? La naturaleza pecaminosa. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste, siempre acusamos a los demás, la mujer que me diste para compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿A quién le están echando la culpa? Primero, Adán le echa la culpa a Dios que la mujer que él le dio. Y ahora Eva dice que la serpiente le engañó. Y hermanos, a partir de ese momento, hermanos, el hombre queda inhabilitado para buscar a Dios. Y vea lo que hace Dios. Génesis 3:24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revoloteaba por todos lados para guardar el camino de la vida. Aquí hay una frase que quiero que usted la busque en esta semana. Busquen en Génesis, hermanos, el oriente. Dice que echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén y puso un querubín y una espada encendida que revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios saca a Adán y Eva. Y hermanos, el hombre desde ese momento, en lugar de acercarse a Dios, se ha ido alejando de Dios.
hasta nuestros días. El hombre está inhabilitado para buscar a Dios. El hombre no busca a Dios. Y usted se preguntará, ¿habrá en la Biblia algo que asevera lo que usted me está diciendo? Sí. Vamos a Romanos 3:10, del 10 al 12. Y así dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice la palabra del Señor así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice Dios en las Escrituras. No hay quien busque a Dios. Solo Dios, hermanos, provoca en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. Entonces, ¿cómo el hombre se puede acercar a Dios? A través de que Dios mande salvación y vida eterna. Ve el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El que puso en nosotros la fe para arrepentirnos fue Dios. El que trabajó en nosotros fue Dios. Usted debe decir, explíqueme, hermano. Ok. Cuando Dios obra por medio del Espíritu Santo y alguien le lleva el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo va delante del creyente. Y cuando usted llega con esta persona a traer el Evangelio del Señor Jesús, esta persona responde porque el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado. Y esa fe que pone en esta persona, hermanos, esa fe es parte de Dios, no parte de usted. Por eso es que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, pues es un don de Dios. O sea que Dios pone en nosotros la fe para que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en el Señor Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros pudiéramos contribuir a la salvación, ¿qué diríamos? Gracias a mí soy salvo. Gracias a lo que yo hago me salvé. Gracias a que levanté mi mano me salvé. Gracias a que repetí esta oración me salvé. Gracias a que hice esto me salvé. Pero ¿se acuerdan que hablamos del pacto de redención? ¿Dónde se hizo el pacto de redención? En la eternidad. Y usted no contribuyó con nada. Por eso, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, por lo cual también puede salvar perpetuamente o eternamente a los que se acercan a Dios. Dios es el que empieza en nosotros la salvación. Lo único que con nosotros que contribuimos en la salvación son con nuestros pecados. Usted no contribuyó en nada. Hay personas que dicen, yo busqué a Dios. No, usted no busca a Dios, porque dice, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:10, no hay quien entienda, todos se desviaron a una. No hay quien busque a Dios. Entonces tenemos que entender que las salvaciones, hermanos, es una obra soberana de Dios. Ahora regresamos a Hebreos 7:25. Dice, por lo cual también salva perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo para siempre
intercede por ellos. Aquí hay una frase bien importante. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por los suyos? ¿Por qué dice esta frase? Porque intercede por los suyos. Él, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Él intercede por su pueblo. Jesús vive con el propósito de hacer intersección. Esta palabra, hermanos, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a ver esta palabra intersección como obra del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8:27. En Romanos 8:27 así dice la palabra del Señor. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Vea por cuál causa. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces la palabra interceder, hermanos, aquí también la podemos ver, hermanos, que es el que nos acerca. Vea lo que hace el Espíritu Santo. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El interceder, hermanos, es un verbo básico, hermanos, que significa acercar a alguien con una petición. En este versículo, hermanos, lo podemos ver de esta manera. La palabra interceder significa suplicar en beneficio y representación de otros. En este caso, el que suplica por nosotros y nos representa delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea, abra su Biblia en Romanos 8:33 y 34. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? Y la respuesta la da enseguida. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dese cuenta, hermanos, aquí está el evangelio comprimido. Primero que nada dice que Jesús es el que murió. Según las escrituras, en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, Jesucristo murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Número 1. Mas es el que resucitó. 1 Corintios 13:4. Fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras. Y el que además está sentado a la diestra de Dios Padre. Después de que terminó la obra, hermanos, de 40 días después de que terminó la obra, dice las escrituras que subió al cielo. Y usted dice, compruébeme eso. Sí, cómo no. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, hermanos. Ahí en el versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, volvió a ellos, y fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba. He aquí, se pusieron juntos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá hasta que le hayas visto ir al cielo. Ahora,
aquí hay algo bien importante, hermanos. Le estoy diciendo que este versículo, hermanos, de Hebreos 8:34, hermanos, tiene el evangelio comprimido. Nos enseña, hermanos, que Cristo murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados, que Cristo resucitó entre los muertos y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el hecho que esté sentado a la diestra de Dios Padre quiere decir que Él terminó la obra que Él se le encomendó en el madero de la cruz. Ahora, ¿qué está haciendo con el Padre? Está intercediendo por nosotros. Imagínense, hermanos, usted no está solo. Usted no está solo. A pesar de los problemas que tú puedes tener, a pesar de las enfermedades que tú puedes tener, Él está intercediendo por ti. ¿Por qué? Porque Él tiene un cuidado perfecto para sus hijos. Hermanos, qué alegría, hermanos, y qué regocijo es el saber que Él intercede por nosotros. Nada más observen Juan 17:17, ¿qué hizo el Señor Jesús? Es la última oración. A esta oración se le llama la oración sacerdotal. Vea cómo intercede. Juan 17, capítulo 17. Y estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le des vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora observe Juan 17:20, para ver si usted quedó desprotegido hace 2000 años. Mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú los enviaste. La gloria que me diste les ha dado, para que sean uno, y así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y me has amado, y tú los has amado a ellos y también a mí. Fíjese, esta oración sacerdotal, cómo Dios Padre está escuchando a Jesucristo el Hijo, y Jesucristo, hermanos, está intercediendo por ellos, por los que son sus discípulos ahí, pero también intercede por nosotros. ¿Ve cómo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene especial cuidado con nosotros? Por eso Dios siempre está con nosotros. En 1 Timoteo 2:5 dice la palabra del Señor así. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Porque hoy en día muchas religiones han sacado que hay muchos mediadores entre Dios y el Padre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Usted debe de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús, hombre. Nada más hay uno que puede interceder por nosotros y que puede mediar entre el Padre y el pueblo, que es Cristo Jesús. Ahora, punto número 2, Jesús es santo sin pecado.
Vea el versículo 26, Hebreos 7:26. Por lo cual, porque tal sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía este sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Porque si hubiéramos quedado con el antiguo sacerdocio, el Señor Jesús no hubiese venido. El antiguo sacerdocio, hermanos, era temporal. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es eterno. Entonces, hermanos, ¿por qué dice que nos convenía? Porque Jesús está calificado para suplir nuestras necesidades. Él no tiene pecado. En cuanto al carácter de Jesús, hermanos, Él es santo, libre de culpa y puro. Entonces, hermanos, vamos ahí a Hebreos 8:1. En Hebreos 8:1 vemos lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y ese sumo sacerdote es el que intercede por nosotros. Ahora, hermanos, vamos a enunciar una lista de 5 características que tiene el Señor Jesús que no tiene los sacerdotes según el orden de Aarón. En primer lugar, dice en la Escritura en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. Aquí vemos un atributo del Señor Jesús, que es la santidad, que sin santidad nadie verá a Dios. El sacerdocio levítico, hermanos, era un hombre también como usted y como yo, pecador. Aquí dice que nuestro Señor Jesucristo es santo. Jesús es santo. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Qué significa que Jesús es santo? Significa que Él es como Dios y en todo el aspecto libre de pecado. Para que el sacrificio, hermanos, en el madero de la cruz fuera perfecto, tenía que ser una persona que fuera 100% hombre y 100% Dios. Una persona santa que subiera al madero de la cruz para el perdón de los pecados. Y solamente esto se cumplía en el Señor Jesús. Entonces, un atributo de Dios es la santidad, que Él es santo y nuestro Señor Jesús es santo. Es incomparablemente puro. Por ser sumo sacerdote de Dios, Él cumple con la voluntad de Dios y no tiene tacha. Usted no puede encontrar ningún pecado en el Señor Jesús. Su principal deseo del Señor Jesús era glorificar a Dios el Padre y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15. Hablando de la santidad de Él, de Jesús. Hebreos 4:15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Se acuerda cómo Jesús contrarrestó las tentaciones en el desierto que el diablo traía en contra de él? A través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él nos conoce porque también fue ser humano, sino que uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Jesucristo no cometió pecado, entonces Él es santo. Ahora, la segunda frase, hermanos, que encontramos aquí, hermanos, en Hebreos 7:26, dice, por lo cual tal sumo sacerdote nos convenía. Y está describiendo cómo es nuestro Señor Jesús. Él es santo. Ahora dice que nuestro Señor Jesús es inocente.
aquí encontramos un adjetivo calificativo. Está calificando a Jesús, hermanos, como inocente. Y vea cómo lo describe la palabra de Dios en esto, hermanos. El adjetivo santo tiene que ver con la disposición interna de Jesús. La palabra inocente, hermanos, quiere decir sin culpa, y esto tiene que ver con su vida externa. En su vida externa nadie puede culpar al Señor Jesús de ningún pecado. Si los que estuvieron en el tiempo del Señor Jesús veían su caminar, veían cuál era su comportamiento, hermanos, no había nadie que pudiera acusar a Jesús. Usted me puede decir, ¿eso no es cierto, hermano? Yo me acuerdo que los hebreos antes de ir al madero de la cruz lo acusaban, sí, lo acusaban, pero no tenían pruebas para acusarle. Lo acusaron injustamente. Entonces este adjetivo calificativo que está determinando, hermanos, que Jesús es de esa manera, hermanos, está enfatizando, hermanos, que en él, hermanos, en su vida no había nada que le pudieran decir o reprochar por algo. Jesús es inocente y los sumos sacerdotes eran con manchas de pecados y culpas. Vea lo que dice Levítico 16:11. Ellos tenían que hacer lo siguiente, los sumos sacerdotes. Ellos tenían que traer, según Levíticos 16:11, hermanos, tenían que traer una ofrenda por el pecado para hacer expiación por sí mismos y por su casa. Y el Señor Jesús no tenía que traer ninguna ofrenda por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él era inocente sin culpa. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nunca fue culpable de nada. Vamos a 2 Corintios 5:21. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo describe al Señor Jesús, hermanos, y eso nos tiene que llevar a otro nivel. Tenemos que pensar cómo Él vivía, hermanos, porque nosotros estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado, ¿por quién? Por nosotros. Dice que al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, pero le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí vemos la imputación. A Jesucristo le imputaron nuestros pecados y Él nos imputó de su justicia. Hermanos, nosotros somos justos porque Jesús es justo. No por méritos propios, sino por lo que hizo Jesús en el madero de la cruz. La justicia que ahora tenemos nosotros es imputada por parte de Dios en nosotros. Usted es justo porque Jesús es justo. Ahora, hermanos, en Hebreos 7:26 también dice, hermanos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, y ahora dice, sin mancha. Ahora, en medio del ambiente del pecado, tiene su modo de afectar a cualquiera. El pecado contamina a las personas a quien lo tocan. Aunque Jesús vivió en la tierra, escúcheme esto, sirvió a gente pecadora, Él mismo permaneció incontaminado. Aunque anduvo con la gente que había pecado, Él no se contaminó, sin mancha. Se le puede comparar a un médico que, como en estos tiempos de la pandemia, hermanos, usted ha visto que los médicos en este tiempo de la pandemia traen un traje, ¿verdad? Y ellos atienden a las personas que tienen el COVID, pero ellos salen sin mancha, sin contagio. ¿Por qué? Porque se protegen. El Señor Jesús, hermanos, estuvo en medio del pueblo pecador, pero Él no fue pecado. Él estuvo sin tacha. Jesús estaba sin mancha de pecado.
Vea lo que dice Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con sangre preciosa, como la de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Vea lo que está pasando aquí. Primera de Pedro 1:19. Sino que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que se vertió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados, es una sangre preciosa, inigualable, como un cordero sin tacha y sin mancha. Hermanos, el Señor Jesús, hermanos, permaneció limpio y nadie puede acusar al Señor Jesús que tuvo pecados. Ahora, en Hebreos 7:26, hermanos, dice, por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Apartado. La razón por la que Jesús es puro y no tocó el pecado es el hecho que hay una separación. Jesús vivió apartado de los pecadores porque Él no practicó los pecados que hacen los pecadores. Aunque participaba, que caminaba, hermanos, se le acercaban los pecadores, hermanos, Él no hizo pecado. Aunque era amigo de pecadores, se mantuvo libre de pecado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 11:19. Mateo 11:19. Y vino el Hijo del Hombre. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí, hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos. Vea cómo acusaban a Jesús. ¿Quién era Jesús? Según ellos, he aquí un hombre comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Aún la gente lo acusaba a Jesús, pero Él estaba con ellos porque vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido, hermanos? La relación entre Dios, el Padre y el hombre. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesús, hermanos, Él se mantuvo alejado del pecado. Lo acusaban, pero Él nunca cometió pecado. Y ahora en Hebreos 4, verso 14 y 15 vemos lo siguiente. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo con nosotros, pero sin pecado. Y por último tenemos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ya vimos que Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Ahora dice, hecho más sublime que los cielos. Pablo también habla de la exaltación de Cristo. Vamos a Efesios 4:10. Efesios 4:10. Así dice la palabra del Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él lo llena todo. El significado es evidente. Jesús ocupa, hermanos, la más alta posición imaginable que pudiéramos pensar nosotros. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta aquí, hermanos? Si usted le preguntaran, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Que el poder de la salvación pertenece a Dios,
que Jesucristo es santo, sin mancha, y que Jesucristo es hecho perfecto para siempre. Hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Él salva por completo al hombre. El que provoca en el pecador el arrepentimiento y fe es Dios. Y el que produce, el que nos cuida y nos protege es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Ahora, yo te pregunto en este momento, ¿cómo estás en tu vida? Delante de este sumo sacerdote que dio todo el madero de la cruz para los pecados, ¿cómo estás tú? Si hoy viniera nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo estarías tú delante de Él? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo estarías tú delante de Él? En esta mañana es por eso de que Dios está hablando a nuestras vidas, para que compongas tu vida. Hoy es el tiempo de bonanza. Dios está hablando a nuestras vidas para que dejes esa vida de pecado. Si eres creyente, para que te consagres a Dios y vivas una vida que en verdad alabe y glorifique el nombre de Dios. Si Dios está hablando a tu vida, ahí donde estás, dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero que me perdones porque no he vivido una vida de acuerdo a tu voluntad. Dice que Él intercede por nosotros. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento. ¿Tú estás enfermo? ¿Quién intercede por ti en la enfermedad? Dios. ¿No tienes aseguranza médica y estás enfermo? ¿Quién intercede por ti? Dios. Si en estos momentos no tienes trabajo, ¿quién intercede por ti? Dios. Si en estos momentos estás en una situación difícil en tu matrimonio, ¿quién intercede por ti? Dios. Si en tu casa tienes problemas con tus hijos, ¿quién intercede por ti? Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora en esta mañana, ¿qué problema tú tienes? ¿Tu problema crees que es más grande que Jesús? No. Ningún problema puede ser más grande que Jesús. Es por eso que Dios no quiere mentes divididas, quiere vidas que le agraden, que glorifiquen y bendigan su santo nombre. Si Dios está hablando a tu vida, ahí donde estás en las redes sociales, si Dios está hablando a tu vida, en estos momentos, habla con Él. Él te escucha. Él entiende la situación porque dice que también Él estuvo con nosotros y Él está intercediendo por nosotros porque también Él fue tentado. Él también fue un ser humano como tú y como yo, pero Él era Dios. Él sabe la situación que estás viviendo. Es por eso que en esta hora hay que reflexionar. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Jesucristo está intercediendo por ti en cada momento. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por este pacto de redención que se firmó en la eternidad. Gracias porque el hombre no tiene mérito propio. Gracias porque la salvación y la vida eterna vienen de Jehová. Gracias Señor porque en esta mañana hemos bendecido y alabado y bendecido tu santo nombre. Gracias Señor porque tu nombre ha sido glorificado. Gracias Señor porque tú nos estás hablando directamente a cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora venimos delante de usted. Usted conoce nuestros corazones. A nadie podemos engañar. Usted entiende cuando hay preocupaciones, cuando hay enfermedad y está esa preocupación, cuando hay escasez y está la preocupación, cuando el vehículo no sirve y usted está al lado de nosotros. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, le rogamos que usted ponga su mano sanadora en las finanzas, que ponga su mano sanadora en las enfermedades, Señor, como es con la hermana Judith, con la hermana Areli, con Juana Orduño Centeno,
por el hermano Filemón, Señor, que le mande su salud. Señor, y todos los que usted que sabe que están enfermos, Señor. Yo le pido en esta hora que usted ponga su mano sanadora, Señor. También en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos por los que todavía no tienen salvación y vida eterna y están aquí escuchando por medio de las redes sociales, Señor. Si Dios está hablando a tu vida, tú que tienes una vida de pecado y no te has arrepentido, y Dios está hablando a tu vida para que dejes esa vida de pecado y vengas en arrepentimiento y fe creyendo el evangelio del Señor Jesús, ¿por qué no le dices ahora en estos momentos: Señor, aquí estoy delante de usted, reconozco ante Dios y los hombres que he pecado delante de ti, te pido que me mandes salvación y vida eterna? Si es la voluntad de Dios que te mande salvación y vida eterna, tú vas a ver que tu vida empieza a cambiar, que el pecado que hacías lo empiezas a dejar a un lado, que ahora amas más las cosas de Dios. Si Dios está hablando a tu vida para que dejes esa vida de pecado, déjala en estos momentos. Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Antes de que fuercen los montes y los valles desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es por eso que en esta hora venimos en el nombre de Jesús, no en méritos propios, Señor. Agradeciéndote, Señor, por lo que hizo ayer en el evento de damas, jóvenes y niños, Señor, que tu nombre fue glorificado. Gracias por la exposición de tu palabra en los 3 niveles, Señor. Gracias por el compañerismo que tuvieron mis hermanos, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Yo le pido que en este día mis hermanos te bendigan, te glorifiquen y te alaben donde quiera que esté. Señor, por los que venimos en este día, Señor, que usted nos cuide y nos guarde también de cualquier peligro, que usted nos ayude a seguir adelante, Señor. Yo le pongo esta obra de la Iglesia Bautista Norgay en sus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Pedimos también por las madres solteras, Señor, que están cuidando de sus hijos, Señor, que usted les cuide y les guarde de cualquier peligro, que usted les dé las fuerzas, Señor, que ellas necesitan para sacar a sus hijos adelante, Señor. Ellas necesitan de tus fuerzas, Señor. Usted las conoce, Señor, porque son tus hijas, Señor. Dales las fuerzas, Señor, pero también le pedimos al que está en dificultad en su matrimonio, que usted ponga su mano sanadora ahí. Señor, le seguimos rogando, Señor, que usted nos ayude y nos fortalezca, Señor. Le pedimos que usted nos dé sabiduría de lo alto, Señor, para seguir adelante. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Que pasen buenos días, hermanos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a cada uno. Y nos vemos hasta la próxima, hermanos. Bendiciones para todos.